Saludos amigos, muy buenas noches. Estamos en La Venia, el programa del Colegio de Abogados de Oviedo, aquí en Teleasturias, en Telecable, como siempre, llevándoles ese punto de vista de la abogacía a toda la ciudadanía. Es enlazar un poco ciudadanía y abogacía, abogacía y ciudadanía, en un programa como este, en La Venia, por el que han pasado muchísimos abogados de nuestro Principado de Asturias, colegiados en el Colegio de Abogados de Oviedo. Por cierto, hoy hay una noticia que, bueno, nosotros ya habíamos comentado en su momento, que era el tema de la reforma de la Ley de Servicios Profesionales. Bueno, pues hoy ya los medios de comunicación se hacen eco del distanciamiento definitivo ya prácticamente en todos los órdenes del mundo de la justicia entre lo que es el gobierno y lo que son los implicados directos en el mundo propio de la justicia. Y en este caso concreto, porque la reforma, como dicen hoy los diarios, en pleno agosto de la Ley de Servicios enciende a los profesionales. Bien, hoy el propio decano del Colegio de Abogados de Oviedo, Enrique Valdés Joglar, reseña que el rechazo a esta ley no solo es por el contenido del anteproyecto, sino por las formas. Nos dijeron que no iría al Consejo de Ministros del viernes y al final lo aprobaron. Quiere dividir a la profesión. La colegiación solo será obligatoria para quienes van a los tribunales, no para los asesores jurídicos, aquellos que trabajan en los despachos elaborando contratos o preparando fusiones o adquisiciones. Realmente el rechazo es frontal, absoluto, pero no solamente del Colegio de Abogados de Oviedo, sino también de otros colegios profesionales que se han dado cuenta de que esto por ahí no puede ir. Se ha hecho en agosto y casi, yo diría que entre comillas, a traición. Hablaremos y seguiremos hablando de este tema aquí en La Venia. Tenemos con nosotros hoy un nuevo invitado. Vamos a hablarles de procesos concursales, vamos a hablarles de derecho concursal. Hoy tenemos a Juan Jesús Menéndez, que es diputado séptimo del Colegio de Abogados de Oviedo, es el responsable del tema de honorarios en el colegio y uno de los hombres que lleva directamente temas de concursal. Dentro de muy poquito tiempo va a haber un tercer curso de Derecho Concursal en el Ayuntamiento, en el Colegio de Abogados de Oviedo. Y bueno, les voy a hablar también, evidentemente, de ese tema. Pero vamos a comenzar primero presentando a nuestro invitado y hablándoles de qué es esto del derecho concursal. Juan Jesús, muy buenas noches. Saludos. Buenas noches, Carlos. Encantado de estar aquí. ¿Qué es, resumidamente, el derecho concursal, el concurso de acreedores, por ejemplo? ¿Qué es un concurso de acreedores? En pocas palabras, bueno, quizá todavía a alguna gente le resulte más familiar aquella antigua definición de las suspensiones de pagos y las quiebras, aunque ya hace aproximadamente 10 años, con la ley del 2003, en que se ha sustituido por el actual concurso de acreedores, que engloba ambos procedimientos. Yo diría que, como una introducción, es un procedimiento que se desarrolla en sede judicial, en una sede judicial muy especializada, que son los juzgados de lo mercantil, y es un procedimiento de carácter universal. Podemos decir que todos los activos y todos los pasivos, todos los bienes y derechos, todas las obligaciones de la empresa que va a concurso, de la sociedad que va a concurso, se vuelcan, se refunden en el procedimiento concursal. Por tanto, allí vamos a tener de todo. Vamos a tener relaciones con la agencia tributaria, con la tesorería general, con los trabajadores, vamos a tener eres, es decir, todo, digamos, que ya no funciona por su cuenta individualmente, sino que con algunas matizaciones que iríamos viendo, podemos decir que ya todo va al procedimiento concursal. ¿Y quiénes pueden acudir a este procedimiento? En teoría, a un procedimiento concursal puede acudir cualquiera. Puede acudir una persona física, una persona natural, puede acudir un matrimonio, puede acudir una comunidad de bienes, puede acudir una comunidad hereditaria, porque esto no repugna a la ley. Pero realmente el concurso de acreedores, y a poco que leamos el articulado de la ley nos daremos cuenta, está pensado específicamente para las empresas. Y diría más que para el empresario individual, para las sociedades mercantiles, para las sociedades de capital, para aquellas sociedades en las que existe un objeto social y un patrimonio propio y delimitado distinto del de las personas físicas. Realmente el concurso está pensado para este tipo de personas jurídicas. ¿Y esto es una posibilidad o es una obligación legal? Es decir, ¿yo tengo la posibilidad de ir a un concurso o realmente tengo obligación de ir a un concurso? Bueno, vamos a distinguir dos planos, desde el punto de vista de la estrategia empresarial y desde el punto de vista estrictamente jurídico. Desde el punto de vista estratégico, acudir a un concurso puede ser una posibilidad beneficiosa que la sociedad se plantee. Pensemos que un concurso
entre otras cosas, supone una paralización inmediata de la práctica totalidad de los pagos. Y supone, si se llega a un convenio, que es una de las posibilidades de solución de un concurso, supone normalmente que va a haber un acuerdo con los acreedores para un aplazamiento de los pagos y también para una reducción. Con lo cual, para una empresa que esté en dificultades, que no pueda hacer frente a su deuda actual y que necesite tomarse un tiempo, abrir un paréntesis, puede ser una posibilidad interesante, operando incluso como refinanciación, porque hay que tener en cuenta que cuando se va a un concurso los intereses dejan de correr. Todo esto con excepción de esos privilegios, de esos créditos privilegiados que tienen un bien afecto, para entendernos, los hipotecarios. Que esos ya van por su cuenta. Pero, por ejemplo, imagínate que yo tengo la obligación de solicitar la declaración de concurso y no lo hago. Sí. ¿Qué pasa? Bien, pero me preguntabas por la obligación y no había abordado esa segunda parte. Efectivamente, desde el punto de vista jurídico, es una obligación. La ley concursal dice que hay que solicitar el concurso cuando el empresario, cuando la sociedad se encuentra en situación de insolvencia, disponiendo de un plazo de 2 meses. Si la insolvencia es actual, y también se puede acudir al concurso si la insolvencia es inminente, es decir, si se prevé que en breve no se va a poder hacer frente a los pagos. ¿Qué es la insolvencia? Efectos concursales. Yo diría que hay que diferenciarlo, porque en esta hay cierta confusión, no entre los profesionales, claro, pero entre la gente de la calle. La insolvencia no puede entenderse que es la imposibilidad de hacer puntualmente un concreto pago por problemas de tesorería. Y la insolvencia tampoco es aquella situación en que hay un desbalance, quiero decir que el pasivo de la empresa sea superior al activo, aunque normalmente esa situación de desbalance o de cifras que no cuadran y de insolvencia suelen ir unidas o una suele ser antesala de la otra. Pero la insolvencia, lo dice la ley, es cuando se produce un sobreseimiento generalizado en la atención de las obligaciones corrientes. Es decir, cuando uno no puede atender día a día sus obligaciones. Hay, yo diría que 3 termómetros muy fiables para determinar que una empresa está en situación de insolvencia, que es cuando se deja de estar al día con la agencia tributaria, con la seguridad social y con los trabajadores. Ahí la indicación ya es muy mala. Pero pensemos, aunque parezca curioso, que una empresa puede tener una situación patrimonial muy mala, una situación de desbalance en que el pasivo sea muy superior al activo, y sin embargo no estar en situación de insolvencia. Un ejemplo para que se entienda mejor, que además está muy en boga, ¿no? El concurso de promotoras inmobiliarias. Pensemos que una promotora inmobiliaria ha hecho una importante promoción, prácticamente sin recursos propios, casi todo lógicamente con una financiación hipotecaria de entidades bancarias, y que por la crisis de los últimos años, pues de repente el valor de sus activos ha caído a un 30% del que tenían. Antes de la crisis podía tener 10 millones en activos y 7 en pasivo, y actualmente ha pasado a tener 3 en activo y 7 en pasivo. Bien, pero está en insolvencia, no necesariamente. Pensemos que la obligación de pagar esos créditos hipotecarios es a largo plazo, que estamos en un periodo de carencia donde solamente se abonan intereses y que esos intereses se pueden pagar pues porque tenemos una serie de locales y de pisos alquilados, y para eso llega. Por tanto, no está en insolvencia. Lo normal es que lo vaya a estar en breve. Me temo, pero en ese momento no. Pero me preguntabas que qué ocurre si... Sí, yo tengo la obligación y no lo hago. Sí, bien, es una obligación legal. Y además hay que ponerla también en relación con la obligación de liquidar y disolver la sociedad, que se da, entre otras situaciones, entre otros casos, en el supuesto de disolución por pérdidas, que es cuando el patrimonio neto cae por debajo de la mitad del capital social. Si se da esa circunstancia, los administradores están obligados a disolver y liquidar. Y si no lo hacen, van a tener unas responsabilidades muy importantes. La responsabilidad de los propios administradores sociales por todas las obligaciones que contraigan con terceros desde el momento que tuvieron que disolver y no lo hicieron. Ahora bien, si está en causa de disolución y además en situación de insolvencia, es decir, que no está teniendo el pago de las obligaciones corrientes, la ley concursal dice que debe acudir al concurso. Por tanto, esa solución es prioritaria, es preferente y engloba a la disolución y liquidación. Si no se hace o no se hace a su debido tiempo, bueno, podemos encontrarnos con que no concursamos voluntariamente, pero que nos concursen, ¿no? Un acreedor llega y solicita el concurso, lo que se llama concurso necesario, el que no solicita el propio deudor. Y digamos que ahí ya se puede abrir una situación en que los administradores tienen un mayor riesgo de que posteriormente el concurso sea declarado, calificado como culpable, si quieres de esto hablamos después de la calificación culpable, y que surja una obligación suya de responder.
más allá de la obligación de la propia empresa y por todo aquello que haya quedado pendiente de pago porque los bienes de la empresa no han alcanzado porque el activo realizado sea menor que el pasivo. No sé si estoy siendo muy técnico en esta exposición o... Vamos a intentar ser lo menos técnico posible porque como el programa lo ve muchísima gente que no tiene realmente ni idea del tema legal, pero a mí sí hay cosas que son muy claras y en esto sí me gustaría que fueses o que resumieses sucintamente el tema. Es decir, ¿cuáles son las consecuencias de que una empresa entre en ese proceso? Pues bueno, las consecuencias, un concurso es un auténtico terremoto, es decir, cambia todo, cambia todas las reglas del juego. Para empezar, cambia las posibilidades de actuación de los administradores sociales. En el auto en el que un juez declara el concurso pueden darse dos posibilidades: que declare la intervención de las facultades de los administradores o directamente su suspensión. Normalmente, cuando se pide la liquidación, se opta ya por el régimen de suspensión. Si es un concurso que en principio es de continuidad, es decir, que se intenta obtener un convenio para que la empresa continúe con un plan de viabilidad, va a ser de intervención. Pero lo que ocurre a efectos prácticos es que el patrón del barco, el empresario, el administrador social, ya no lleva el timón, o lo lleva pero bajo la vigilancia de los administradores concursales. Es decir, el juzgado designa un órgano especializado. No manda, digamos que si está en régimen de intervención, lo que se da es un doble régimen, tiene que coincidir las voluntades de ambos. ¿Y ahí se paralizan los pagos? Se paralizan los pagos, pero no todos. Se paralizan los pagos de todas las obligaciones contraídas hasta la misma fecha de declaración de concurso. Son lo que se denominan créditos concursales. Sin embargo, hay esa expresión que a algunos les sonará de créditos contra la masa, que yo prefiero llamar créditos prededucibles, que son, en general, todos los que se generen desde el mismo día de declaración de concurso incluido en adelante, por la actividad normal de la empresa. Esos hay que ir atendiéndolos. Hay que ir atendiéndolos con un orden que la propia ley establece. El concurso comienza cuando se solicita, lo sabemos, y cuando el juzgado mercantil dice, bueno, pues adelante. Pero ¿cuándo finaliza? El concurso tiene que finalizar de una de las únicas dos maneras posibles. Mediante el logro de un convenio, es decir, de un acuerdo con la totalidad de los acreedores. Bueno, no es necesario que todos los acreedores estén de acuerdo, tienen que darse unas mayorías, pero si están esas mayorías, todos quedan obligados por el acuerdo que se alcance. Normalmente esto se hace cuando la empresa va a continuidad. Hay un proyecto viable y se llega a un convenio en el que se dice, mira, vamos a tardar 5 años en pagar esta deuda que ya podía ser exigible ahora. En el primer año no voy a pagar nada, en el segundo un 20%, en el tercero otro 20%, y así. Y además me vas a hacer una reducción de un determinado porcentaje. Bien, en ese caso, si se alcanza un convenio con los requisitos legales, el juzgado lo aprueba y el concurso termina, o más que terminar, queda en stand-by, porque se queda en una fase de cumplimiento de convenio. Pero ya desaparecen todos los efectos. Los administradores sociales recuperan las llaves de la casa y el mando, y ellos son los que funcionan en régimen normal sabiendo que tienen que dar cumplimiento al convenio. Si el convenio no se cumple, como desdichadamente sucede en estos tiempos de crisis generalizada en la mayor parte de los casos, el concurso se va a reabrir, pero se va a reabrir ya para liquidación, y los que fueron administradores concursales vuelven a tomar los hábitos, pero ya como liquidadores de la sociedad. Perdona, esa es una de las posibilidades. La otra posibilidad es directamente la liquidación, es decir, utilizar el concurso de acreedores como un mero instrumento para la liquidación societaria. Sí, pero imagínate, por ejemplo, que esa empresa no tiene bienes. ¿Quién responde? Bien, en principio... Vamos, que no tiene bienes suficientes para pagar, ¿no? No, y además es lo habitual. Es decir, es muy, muy inusual que en una empresa que se liquida el activo realizado supere al pasivo. Sí, porque entonces casi ya no entraría en ese proceso concursal, ¿no? Bueno, podría darse esa insolvencia de la que hablábamos como una situación transitoria de falta de liquidez o de tesorería, ¿verdad? Pero que, sin embargo, y el concurso en una empresa viable, bien gestionada, pero que ha tenido unos problemas coyunturales, debería servir para esto. Es decir, abrimos un paréntesis, la empresa coge aire, puede reorganizarse, puede reestructurar cosas que funcionaban mal, puede reducir su plantilla, y puede llegar a ese convenio de reducción de la deuda y con un proyecto viable quizá pueda salir adelante, seguir funcionando, mantener la mayor parte de los puestos de trabajo, seguir comprando y pagando a sus proveedores. Ahora bien, cuando se da la situación normal, que es que se entra en liquidación, uno empieza a vender los activos de la empresa. Además, en liquidación siempre es de carácter ruinoso la venta, siempre es de carácter ruinoso. Y
con lo que se sacan no llega para pagar la totalidad de lo que se debe. Bien, en principio, por la característica normal de las sociedades de capital, que es la limitación de la responsabilidad, lo que no se pueda pagar, no se paga y los acreedores se quedan sin cobrar. Otra cosa es que en lo que se llama sección de calificación del concurso, que se va a tramitar siempre que se abre una liquidación y también en algunos casos de convenio, si es especialmente gravoso para los acreedores por el volumen de las quitas o de las esperas, en estos casos se abre la sección de calificación, que va a llevar a que el concurso se califique como inocente, fortuito o como culpable. Si se califica como culpable, puede surgir una responsabilidad de administradores sociales y de otras personas a las que se obligue a responder de todo o de parte del fallido, es decir, de aquello que no se haya podido cubrir con los activos de la sociedad. Oye, una cosa, esta pregunta además le va a interesar muchísimo a la gente, porque ya no tiene tanto que ver con las empresas como con los particulares. Dice, estamos hablando siempre de sociedades mercantiles, pero ¿un matrimonio, por ejemplo, se puede acoger a una ley, a un proceso de estas características? Bien, se pueden acoger las personas físicas. Lo que ocurre que, como decía antes, la ley concursal realmente está pensada para las sociedades y las personas físicas ahí entran a calzador y de una manera muy forzada. Claro, ¿qué hace que para una persona física recurrir a un concurso no sea interesante o no sea lo natural? Pues precisamente esa diferencia esencial de que las sociedades de capital se limitan por un patrimonio y una responsabilidad limitada y las personas físicas, porque lo dice el Código Civil, responden de sus deudas con todos sus bienes presentes y futuros y casi hasta con los pasados, ¿no? Durante un tiempo, hace unos años, se recomendaba a algunas personas que no podían hacer frente a su carga hipotecaria, se les recomendaba presentar un concurso. Bueno, malísimo consejo para esas personas que pueden estar escuchándonos. Si algún profesional les aconseja presentar un concurso para evitar el pago de la hipoteca, salgan corriendo en sentido contrario, porque no lo van a conseguir. Las hipotecas solo se paralizan por un concurso cuando se trata de lo que se llaman bienes afectos a la actividad, es decir, la nave donde desarrollo la actividad. Pero es que mi vivienda no es un bien afecto a mi actividad, es mi hogar, salvo que yo sea un profesional y pueda tener allí mi despacho, en el caso en el que la situación podría cambiar. ¿Cuándo podría ser interesante acudir a un concurso para una persona física? Bueno, en supuestos de sobreendeudamiento por préstamos personales, porque ahí no es que dejemos de deberlos, pero sí que por lo menos podemos establecer un plazo de espera. Mientras dure el concurso no van a poder reclamárnoslos. Pero ya digo que para las personas físicas es algo realmente poco recomendable y de hecho muy inusual en la práctica diaria de los juzgados. ¿Qué es la ley de la segunda oportunidad, Juan, que aquí en España no existe? Bueno, eso es algo muy americano que la gente seguramente habrá visto en alguna película. No, aquí en España no existe, no sé si en el futuro existirá o no existirá, pero digamos que la ley de la segunda oportunidad pretende hacer con las personas físicas endeudadas como con las familias, ¿no? Es decir, bueno, usted hasta aquí ha llegado con esta serie de deudas, vamos a abrir un procedimiento, vamos a hacer que sus bienes respondan hasta donde puedan y a partir de aquí usted queda limpio de polvo y paja y puede empezar una nueva vida. Claro, en Estados Unidos la cultura esta de la quiebra es muy diferente, ¿no? Allí tienen esa mentalidad de que uno no debe triunfar al primer intento, sino que lo que importa es fracasar una vez, levantarse, insistir, fracasar otra y quizá la tercera o la cuarta salir adelante. Bueno, en todo caso, esa ley de la segunda oportunidad sería para aquellos deudores, digamos, de buena fe, los que se han visto arrastrados por una situación, no para el deudor, para el moroso profesional, ¿no? Que podría utilizar de una forma espuria el concurso de acreedores para intentar liberarse de sus deudas. Pero como digo, en España no existe, pero pese a ello hay alguna resolución judicial, una de ellas me parece que es del año 2010. Que no sienta jurisprudencia por otra parte. No la sienta porque es de un juzgado de lo mercantil de Barcelona, la siguió alguna otra, yo por lo menos conozco otra también de otro juzgado de lo mercantil de Barcelona. La primera es de un juez muy creativo que quizá a la gente le suene, José María Fernández Seijo, porque fue el responsable de toda esta movida hipotecaria que llegó hasta el Tribunal, Europeo. Sí, de Justicia y que ha hecho que se puedan paralizar las ejecuciones hipotecarias por cláusulas abusivas, que ahora ya está generalizado, bueno, porque es una resolución europea que hay que extrapolar al ordenamiento interno. Pero digamos que él es muy creativo y en este caso de la segunda oportunidad yo creo que su resolución, aunque podemos simpatizar mucho con ella, es desde el punto de vista legal muy discutible. Era un matrimonio de jubilados que entendió que eran deudores de buena fe y que por tanto con la realización de los bienes que tenían hasta ese momento quedaban libres y podían iniciar una nueva vida dentro de lo que pueda
hacer esto un jubilado, ¿no? Pero al menos seguir con su pensión viviendo o malviviendo en el futuro. Pero por el momento no lo tenemos, pero bueno. Tiene poco amparo legal. Bueno, pues ojalá llegue esa ley de la segunda oportunidad, que a muchísima gente después de ese batacazo que nos hemos metido con la crisis le iba a venir excelentemente bien. Yo creo que, bueno, los americanos en eso, no sé en otras cosas, pero en eso tienen toda la razón. Entramos en la recta final. Juan, titulación profesional necesaria para intervenir en los procedimientos concursales. Bueno, depende de si uno interviene como abogado de la concursada, es decir, el abogado que prepara la solicitud de concurso y la promueve, o si interviene como administrador concursal, que aquí pueden intervenir ya, el juez puede designar a abogados o puede designar a profesionales del área económica, auditores, titulados mercantiles, censores jurados de cuentas, economistas. Esencial, tener 5 años de experiencia profesional, de ejercicio efectivo. ¿Cómo se controla en el Colegio de Oviedo? Solo podemos hacerlo de una manera, a través de la colegiación como ejerciente. Segundo requisito que dice la ley, tener una formación especializada en materia concursal. Hay que especializarse. Sí, lo que ocurre es que la ley no dice cuánto, ni cómo, ni de qué tipo, y por tanto ahí difícilmente podemos poner puertas al campo. Nosotros en las listas que elaboramos en el colegio incluimos a todo el que nos acredite cualquier formación especializada. Bueno, a mí eso me parece tremendamente interesante. Además, esto enlaza con el tercer curso de especialista en Derecho Concursal, porque eso yo creo que, bueno, ha sido uno de los mayores éxitos del colegio, ¿no? La primera edición, la segunda edición y ahora la tercera edición. ¿Es una buena salida el tema del derecho concursal? Bueno, en efecto, en el colegio yo creo que estamos especialmente orgullosos. Siempre pensamos que una de las principales facetas que debía abordar un colegio, de sus principales razones de ser, era dar formación a sus colegiados para que puedan competir en el mercado con buenas armas, ¿no? Normalmente los abogados medios de despachos pequeños, de despachos medianos, no tenemos los recursos que puedan tener los grandes bufetes, sobre todo de localidades capitales, ¿no? Como Madrid, Barcelona. Entonces, el colegio tiene que contribuir a su formación. La formación en general en el colegio creo que está siendo muy bien valorada y nosotros estamos muy orgullosos de sus resultados. Y bueno, pues aunque esté mal decirlo, ¿no? Porque este es mi hijo como director ejecutivo, pero yo creo que este curso es año tras año la joya de la corona en materia de formación colegial, con una respuesta absolutamente impresionante del colectivo. En el año 2010, primer curso, unos 150 matriculados. Al año siguiente, finales de 2011, se nos quedaron muchos fuera y este año ya hemos decidido, aunque no nos gustaba, pero hemos decidido que tenemos que abandonar nuestra casa, nuestro salón de actos, porque la demanda es tan brutal, ha superado de tal manera nuestras expectativas que nos tenemos que ir al Auditorio Príncipe Felipe. Por cierto, cedido por el Ayuntamiento de Oviedo, al que quiero agradecer su buena disposición al colaborar con nosotros. Creo que esto redunda en beneficio de todos. Pues, sin lugar a dudas. En octubre y en noviembre. Octubre a partir del jueves 17, serán los jueves y viernes de octubre, a partir del 17 de octubre y noviembre, también jueves y viernes, ¿no? Eso es. No todos los jueves ni todos los viernes, pero sí son, creo recordar, que 9 sesiones a partir del jueves 17 de octubre. ¿Es solo para abogados del Colegio de Abogados de Oviedo o no? No, puede apuntarse gente de otros colectivos. Lo que ocurre es que por el formato que tiene este curso, que no es un formato concentrado, sino que se desarrolla a lo largo de muchas sesiones, hombre, digamos que para gente de fuera, salvo que sean de localidades limítrofes, es un poco complicado. Aunque el año pasado recuerdo que teníamos una compañera de Santander que se venía a la pobre todos los jueves a asistir al curso. Pero sí pueden asistir, y de hecho asisten en gran número, economistas, auditores, titulados, es decir, de otros colectivos profesionales del área económica, que son, por supuesto, muy bien acogidos y muy bienvenidos a nuestro curso. Sí, un economista le viene le viene de perilla, claro. Evidentemente, el saber y conocer cuáles son los aspectos legales de un proceso concursal, claro, ¿no? Y, por supuesto, los miembros del colegio hermano del Colegio de Abogados de Gijón, que también se apuntan en un número creciente. Además, sinceramente es muy buen curso. Yo esto quiero decirlo sin modestia ni falsa ni verdadera. Voy por ahí a muchos porque hay que estar formándose permanentemente en esta materia y está a la altura de los mejores. Yo diría que quizá una referencia puede ser el Congreso Judicial de la Insolvencia que Aranzadi organiza en Madrid, allá por abril, y este, desde luego, está a la misma altura y no tiene nada que envidiarle por la calidad de los ponentes y también por la calidad de los participantes, porque debemos saber que la gente que se dedica al derecho concursal en esta comunidad nuestra tiene, en general,
un nivel altísimo que le permite competir ventajosamente en Asturias y fuera de Asturias, donde quiere ir a trabajar. Nos quedan 4 minutitos, así que vamos muy rápidamente. ¿El colegio por qué asume estas labores formativas? Como decía, el colegio asume estas labores formativas porque entendemos que es una de sus principales obligaciones y razones de ser. El campo concursal es un campo complejísimo, en el que nos vamos a encontrar con todo. Imaginémonos, pues desde relaciones con la Tesorería General de la Seguridad Social, expedientes de regulación de empleo, relaciones con el Fondo de Garantía Salarial, relaciones con la agencia tributaria, con todo lo que supone el mundo de los tributos tan desconocido para casi todos nosotros. Hombre, un poco de contabilidad deberíamos intentar saber para entender por lo menos las cuentas anuales de las empresas, aunque a los abogados eso siempre nos chirría y se nos hace muy cuesta arriba. Todas las relaciones con los bancos, con contratos como los leasing, el renting, los contratos de descuento, los swaps, todo eso y muchas más cosas nos van a aparecer en un concurso, aparte de la propia dinámica del concurso y sus características procesales, lo que hace que los abogados que intervienen o los administradores que intervienen, sean de otros ámbitos, deban tener una formación especializada y además yo diría que continua, porque es uno de los campos que dejan mayor ámbito a la creatividad, a la búsqueda y al encuentro de soluciones novedosas, porque en materia concursal, bueno, en ninguna materia del derecho, pero en esta menos, no está todo dicho, no está todo escrito y por tanto tenemos que ir trabajando con los jueces y creándolo día a día en los distintos procedimientos en que intervenimos. Y una última. Dicen algunos que siempre les toca a los mismos el tema de los procesos concursales. Bueno, esto, al igual que eso de que se cobran unas minutas estratosféricas, yo creo que tienen bastante de leyenda urbana. Vamos a ver, a mí me consta que para los jueces hacer una designación de administrador concursal siempre es una tarea muy delicada. Por una parte, quieren romper el círculo vicioso de que siempre sean los mismos, ¿no? Porque además hace unos años éramos un coto cerrado, ahora hay muchísima gente que se dedica o que intenta dedicarse a esto y que está en la lista de administradores concursales. Entonces, los jueces quieren dar entrada a gente nueva, pero también se tientan mucho las vestiduras, por lo que decía. Si no se le acredita una experiencia, que claro, no se puede acreditar si no se ha tenido, con lo cual es la pescadilla, es un círculo vicioso, pero si no se le acredita al menos una notable formación en materia concursal, van a estar muy temerosos de designar a gente cuya trayectoria no conocen. Y hay una tendencia natural a designar, en muchos casos, a aquellas personas cuya trayectoria es conocida y está contrastada, porque son procedimientos muy delicados. Y en cuanto a la retribución, bueno, a veces salen por ahí minutas absolutamente escandalosas. Digamos que los concursos de muchos millones de euros de activo y de pasivo, y donde por tanto las retribuciones puedan ser elevadas, son muy pocos. Hay muchísimos concursos donde ni siquiera se cobra porque no hay activo para pagar a los administradores concursales. Por tanto, se trabaja gratis. ¿Y ahí ese tipo de honorarios están regulados por los colegios profesionales o no? No, eso no están regulados por los colegios profesionales. Están regulados por un arancel y, por tanto, nos atenemos al arancel sin más. Es decir, como ocurre con los procuradores. Una norma legal que determina cómo se fijan las retribuciones de los administradores concursales. Bueno. Pues eso nos deja ahí un amplio espacio, ¿no? Es muy laxo, ¿no? No es laxo, no deja ninguna discrecionalidad al juez. Es decir, son unas escalas según el activo y el pasivo de la concursada. Sobre eso vamos, con algunos factores de corrección, en los que aquí no vamos a entrar, pero así se determinan. Muy bien, Juan Jesús, ha sido un placer tenerte hoy aquí hablándonos de derecho concursal. Además, yo creo que lo hemos entendido hasta los que no tenemos una formación como abogados, ¿no? Y eso es importante, eso es interesante. Es extraño, sobre todo. Es extraño. Es extraño, sí. Entenderos a veces es un tanto extraño. Sí. Juan Jesús, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Carlos. Juan Jesús Menéndez, que ha estado con nosotros para hablarnos de derecho concursal, una de las partes del derecho más en boga en nuestro país. Me da la sensación que desgraciadamente. Señoras y señores, volvemos la próxima semana aquí en La Venia.